Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Diego Alejandre, sean nuevamente bienvenidos al Búnker de las Ideas. En este video estaremos viendo la segunda parte del libro de Factfulness de Hans Rosling. Nos restaron por ver 5 tópicos, los cuales vamos a ver en este video, y bueno, pues quédense porque esto va a estar súper interesante. Instinto de generalización. La mayor parte de nosotros categorizamos y generalizamos casi instintivamente, y no es que esté del todo mal categorizar, pues son mecanismos que utiliza la mente para poder comprender algo, debido a que dan una estructura a nuestros pensamientos. Lo que sucede es que el tan necesario instinto de la generalización suele distorsionar también nuestras impresiones. Este instinto puede ser que agrupemos personas o cosas que no tienen relación directa entre sí, o que son muy diferentes, y lo peor que puede hacer este instinto es que saquemos conclusiones precipitadas y tomarlas como ciertas. Las generalizaciones son un tipo de bloqueo mental que no nos permiten tener un razonamiento, digamos que claro. El instinto de separación divide el mundo entre nosotros y aquellos, y el instinto de generalización hace que nosotros pensemos que todos ellos son iguales. Las categorías son necesarias. Lo importante es tener la capacidad de discernir cuáles sí funcionan y cuáles nos pueden inducir a un error. Para evitar caer en generalizaciones apresuradas, Rosling nos dice que primero que nada cuestionemos nuestras categorías y nos da 5 poderosas herramientas. 1. Busca las diferencias entre grupos y las similitudes entre ellos. 2. Ten cuidado con la mayoría. 3. Ten cuidado con los ejemplos excepcionales. 4. Asume que no eres normal. 5. Ten cuidado con las generalizaciones de un grupo a otro. Cuando alguien dice que la mayoría de un grupo tiene una característica, inmediatamente tendemos a imaginar la totalidad del grupo. Sin embargo, la mayoría puede ser más de la mitad, es decir, el 51%, o podría ser también el 99%. ¿Sí observan la enorme diferencia que existe entre 51 y 99? ¿Verdad que es mucha? En este caso, es mejor preguntar el porcentaje para tener una idea más clara y no caer en la trampa de la generalización. Por ejemplo, existe un dato. En todos los países del mundo, la mayoría de mujeres dice que su necesidad de anticonceptivos está cubierta. Bueno, ¿y qué nos indica esto? ¿Significa que casi todas o significa un poco más de la mitad? La realidad difiere enormemente entre un país y otro. Y en China y Francia, un impresionante 96% de ellas dice que sus necesidades de anticonceptivos están cubiertas. Solo un poco por debajo, en el 94%, se sitúa Reino Unido, Corea del Sur, Tailandia, Costa Rica, Nicaragua, Noruega, Irán, Turquía. Y bueno, sin embargo, en Haití y Liberia, la mayoría significa únicamente el 69%, y en Angola solo el 63%. Es necesario también tener cuidado con los ejemplos excepcionales. Si alguien nos pone un solo ejemplo y quiere sacar conclusiones generales a partir de ese único ejemplo, no es correcto. Siempre hay que tener más ejemplos o simplemente podemos darle la vuelta con ese argumento preguntándole si un solo ejemplo en el sentido contrario le haría llegar a la misma conclusión. Si te parece bien concluir que todos los productos químicos son peligrosos, basándonos en un solo producto químico peligroso, ¿estaría dispuesto a concluir que todos los productos químicos son seguros basándonos en un solo producto seguro? No checa, ¿verdad? Todos en alguna medida hemos recurrido a las generalizaciones apresuradas, y es importante que nos esforcemos por descubrirlas, porque a partir de ahí podemos cuestionar nuestras creencias. Y si alguien nos muestra datos y argumentos sólidos, debemos estar abiertos a cambiar de opinión. Factfulness es ser consciente de que estamos utilizando una categoría en una explicación y recordar, obviamente, lo engañosas que pueden ser. De la misma forma, debemos de tratar de no generalizar incorrectamente. Hay que buscar diferencias dentro de los mismos grupos, buscar también las similitudes y tener cuidado con las mayorías. Y sobre todo, tener cuidado con los ejemplos excepcionales que nos conducen al error. Instinto del destino.
El instinto del destino es la idea que nos guía a creer que las características innatas de las personas, comunidades o culturas son determinantes. Es la creencia de que las cosas son inexorables e inalterables y que siempre será así. Este instinto hace que veamos las cosas como algo invariable y la imposibilidad de poder actualizar nuestros conocimientos, y al mismo tiempo nos impide ver la evolución y las transformaciones de nuestro entorno. Ejemplo, ideas como que África está condenada eternamente a vivir en la pobreza es un ejemplo de este instinto del destino. Una religión, una cultura, una persona o una sociedad nunca cambiará debido a que tiene características y valores invariables. Son ideas muy erróneas. Que los cambios sean lentos no significa que no haya cambios. Las culturas siempre están en constante movimiento. Por muy pequeño que sea un cambio, este será sumando a otros pequeños cambios. No hay que confundir la velocidad de un cambio con la ausencia del mismo. En el siglo III a.C., el rey Devanampiya Tissa creó la primera reserva natural del mundo en Sri Lanka, al declarar un trozo de bosque objeto de protección oficial. 2000 años después tuvieron que pasar para que un europeo en Yorkshire tuviera una idea parecida, y otros 50 años para que se crease el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. En el año 1900, el 0.03% de la superficie terrestre estaba protegida. En 1930, el 0.2%. Y así sucesivamente, año tras año, la cifra fue aumentando, hasta llegar al día de hoy con el 15% de protección de la superficie terrestre, y la cifra sigue en aumento. La actualización del conocimiento es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay ciertos conocimientos que efectivamente no cambian, como 2 más 2 es igual a 4 o la ley de la gravedad, pero hay otros que sí, sobre todo en las ciencias sociales, y es por esta razón que siempre tenemos que estar abiertos a nuevos datos. Una forma de darnos cuenta de que los conocimientos o valores no son inalterables es platicando con personas de generaciones pasadas. Te darás cuenta de que hay cambios radicales en las visiones. Pero ojo, con esto no quiero decir que sean mejores o peores. Simplemente son distintos y han cambiado. Factfulness es asumir que las cosas cambian y que no son estáticas y que los cambios pueden darse en distintos marcos a diferentes ritmos. Los cambios pequeños son la sumatoria de un gran cambio. Instinto de la perspectiva única. Hoy en día es difícil saber en quién confiar y aún más difícil confiar en los medios de comunicación hegemónicos. Esto equivaldría a hacerte la idea respecto a alguien partiendo solamente de una foto, pero esta foto es únicamente de su rodilla. Con esto no se quiere decir que la foto de la rodilla miente. Sin embargo, para hacernos una idea real de alguien es necesario ver la foto completa. Las ideas sencillas son muy atractivas porque nos dan la falsa sensación de conocer algo y podemos caer en la falsa certeza de que dicha idea sencilla capta en su totalidad la problemática de un tema y por lo tanto que existe una sola solución a la que tenemos que apoyar ciegamente. Y a esto se refiere el instinto de la perspectiva única, problemas únicos con soluciones únicas. Ejemplifiquemos este punto con 2 ideas desde la perspectiva única. La primera, la romántica idea de igualdad, que nos induce a creer en la ramplona concepción de que todos los problemas son provocados por la desigualdad y el cochino capitalismo, a la que siempre tenemos que oponernos y que la única solución posible es quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Y por otro lado, la hermosa idea de que el libre mercado es perfecto y que el verdadero problema es la regulación del Estado, a lo que siempre tenemos que estar en contra. Estar a favor o en contra partiendo de 2 ideas tan simples nos impiden ver información que no se ajusta a nuestro punto de vista. Y si por alguna razón esta data va en contra, inmediatamente la descalificamos y preferimos seguir buscando información que confirme lo que ya creemos. Constantemente deberíamos de poner nuestras ideas en telas de juicio, con la final de buscar sus puntos débiles. Mostremos una genuina curiosidad con la información que no cuadre con la de nosotros y ante aportaciones de otros campos que eventualmente o respaldan lo que ya pensamos o cambian nuestro punto de vista.
El hecho de ver que los profesionales de un tema no se ponen de acuerdo en algo podría indicarnos que no hay suficientes datos y que nos tenemos que ir con calma y con cuidado, o de que no existe una explicación sencilla. Los expertos son expertos en su área, lo cual está muy bien, pero a menudo esto no garantiza el entendimiento integral de problemáticas que requieren el involucramiento de otros conocimientos, y es muy fácil en caer en dar soluciones definitivas partiendo solamente desde su área de expertise. El autor narra que en alguna ocasión le tocó dar una conferencia en Estocolmo ante casi 300 activistas y feministas que luchaban por los derechos de las mujeres y para las mejoras del acceso a la educación. Sin embargo, solamente el 8% de ellas sabía que las mujeres de 30 años de edad han pasado, como media, solo un año menos en el colegio que los hombres de esa misma edad, un dato que debería de celebrarse. Sin embargo, en su mayoría desconocía este dato. Obviamente que el acceso a la educación a las mujeres es perfectible y hay mucho trabajo por hacer, ya que en las familias de muy escasos recursos es donde se debe trabajar para lograr grandes mejoras. En las familias de ingresos medios y altos, que es donde viven 6,000 millones de personas, las niñas van al colegio tanto como los niños o más. Rosling dice que no se trata únicamente de las activistas feministas, sino de activistas en otros ámbitos, y que ha observado que ya sea por ignorancia o de manera deliberada, tienden a exagerar el problema que los ocupa. Hoy en día hay muchos avances en muchos temas, tales como derechos humanos, protección de animales, educación a las mujeres, conciencia climática y muchos más donde se trata de hacer más mejoras, pero ocasionalmente se minimizan o se cae en un alarmismo bien intencionado para poder calar hondo en la conciencia colectiva. No obstante, quizás se podrían conseguir todavía más si no tuvieran una perspectiva tan limitada de los avances realizados y tuvieran una mayor disposición a informar de ellos a quienes tratan de hacer conscientes. Quizás sería mejor oír pruebas de los avances que estar repitiendo constantemente que hay un problema. Cuando tenemos conocimientos profundos sobre algo, es muy probable que tendamos a buscar explicaciones desde nuestra área de expertise, desde nuestro conocimiento, y caigamos en el instinto de la perspectiva única, de modo que los matemáticos interpretan la realidad a través únicamente de los números. Los activistas climáticos defienden en todas partes y en todo momento la energía solar. Un conocimiento profundo podría interferir con la capacidad de encontrar lo que realmente funciona. Quizá la solución pasa y se encuentre fuera de nuestra área. Los números, las estadísticas, las cifras son muy importantes para conocer sobre algo, pero nunca serán definitorios para captar la complejidad de un problema. Medir solo con números el progreso humano sería un error, pero medirlos en ausencia de ellos también lo sería. Es demasiado común caer en el instinto de la perspectiva única y que nuestras ideas se vean contaminadas por ese sesgo. Hasta los ideólogos suelen obsesionarse tanto como los expertos y activistas, con sus ideas únicas y sus soluciones únicas, muchas veces con resultados muy perniciosos. Por último, y para que quede más claro este instinto, tenemos por un lado el sistema comunista de Cuba, que representa la idea de aferrarse a la aparentemente idea razonable pero absurda de que un gobierno central podrá solucionar todos los problemas del pueblo. Y por otro lado, la idea capitalista de Estados Unidos, también absurda de que el mercado puede solucionar todos los problemas de la nación. Ambas perspectivas únicas con soluciones únicas. El reto es encontrar el equilibrio entre regulación y libertad. Instinto de la culpa. Este instinto hace que busquemos culpables antes que soluciones. Es así de simple, y esto al final de cuentas anula nuestra capacidad de contribuir a soluciones basadas en datos reales y fiables, y después bloquea nuestro aprendizaje, ya que posterior a encontrar el malo del cuento, nos dedicamos a apedrearlo para dejar de buscar explicaciones y nos quedamos atascados señalando con el dedo al culpable. De nada nos servirá culpar a un piloto aviador que se quedó dormido y causó un gran accidente. Sería mejor preguntarnos ¿por qué carajo se quedó dormido? ¿Y cómo evitar que pase de nuevo?
Para entender gran parte de los problemas importantes de este mundo, es mejor poner atención más allá de un grupo o de un individuo culpable y fijarnos en el sistema. Lo mismo pasa con cuando las cosas salen bien. Nos apresuramos a reivindicar y atribuir el mérito a un individuo o a una causa sencilla, y la cosa suele ser mucho más complicada. Solemos crear muñecos de paja para señalarlos y desahogar todas nuestras frustraciones y encontrar culpables. Vale la pena recordar que todos ellos están compitiendo por nuestra atención, o de lo contrario, se les cae su negocio. Rosling nos dice que del mismo modo no deberíamos esperar a que los medios nos den información basada en datos reales, así como no sería razonable utilizar una serie de fotos de Praga de nuestras vacaciones como sistema de GPS para alguien más. Factfulness es reconocer que se está utilizando un chivo expiatorio y que hay que resistirnos a solo culparlo. Busquemos causas y no solo villanos. Instinto de la urgencia. Cuando no tenemos tiempo o ya sea de forma escasa, nos sentimos presionados de alguna manera. Tendemos a no pensar claramente y a tomar decisiones equivocadas o erróneas. Nuestra mente entra como en un estado de túnel que no permite ver el panorama completamente y solo vemos como un punto al final como salida. Frases como ahora o nunca, puede que sea mañana demasiado tarde o solo hoy son parte del instinto de la urgencia. Los llamamientos a la acción hacen que pensemos de manera menos crítica y torpe, que decidamos más rápido y que actuemos precipitadamente. Vamos a llevárnosla con calma, pues casi nunca es cierto, casi nunca es tan urgente y casi nunca se trata de una cosa u otra. Por supuesto que habrá situaciones que sí requerirán de nuestra atención inmediata y de nuestra acción, pero son muy pocas en realidad. Este instinto también puede hacer que no entendamos bien el mundo que nos rodea. Y retomando el ejemplo de los activistas, nos presentan las cosas como más urgentes y alarmantes de lo que en realidad son, y que se podría equiparar al niño del cuento y el lobo, pues siempre nos están tratando de que pasemos a la acción, y recordemos cómo acaba el cuento, con un campo de ovejas muertas. Cuando alguien nos incita o presiona de alguna manera para que actuemos ya, es una señal que nos avisa de que debemos de dudar, pues solo está intentando de que dejemos de pensar críticamente o claramente. Rosling nos narra de que en alguna ocasión coincidió con Al Gore, el famoso ex vicepresidente de Estados Unidos, antes de entrar a una charla TED tras bastidores, y que Al Gore le pidió que para hacer más conciencia sobre el cambio climático, utilizara sus datos y gráficas estadísticas de manera que pudiera causar mayor impacto y una sensación de alarma para que la gente se tomara el cambio climático más seriamente y generar más conciencia sobre el tema, a lo que Rosling se negó lógicamente. Quizá la intención de Al Gore era loable y buena, sin embargo, la forma no era la correcta. Utilizar el miedo unida a la urgencia nos hace tomar decisiones drásticas con efectos secundarios impredecibles. El cambio climático es algo demasiado importante para tomarse a la ligera y requiere de un análisis sistemático de decisiones meditadas, acciones graduales y una evaluación cuidadosa. Rosling no accedió a la petición de Al Gore, pues piensa que la exageración de datos mina su credibilidad, y en este caso los datos que demuestran el cambio climático son reales, que es cuando en gran medida por los gases que provocan el efecto invernadero procedente de actividades humanas era real. Si se utiliza un discurso exagerado, causa un efecto completamente contrario al que se busca. Recordemos el discurso histérico de Greta Thunberg en la cumbre climática del 2019, donde quedó en segundo plano su mensaje, intentando mostrar el peor escenario posible sin mostrar el mejor escenario posible. De igual forma, no deberíamos escoger los cálculos más dramáticos y mostrar el peor escenario posible, como si se tratara de algo seguro. La gente inevitablemente nos damos cuenta y lo descubrimos. El cambio climático es de vital importancia. No se ignora ni se minimiza, pero también es demasiado importante para dejarlo solo en los peores escenarios y en activistas apocalípticos que se aferran a los impactos alarmistas, convencidos de que es el único problema real en el mundo y todo lo vuelven achacable al clima. Ocasionalmente,
sus afirmaciones se basan en datos científicos importantes, pero en muchos casos se trata de hipótesis descabelladas e infundadas, llegando al punto de inventar términos como refugiados climáticos. Estos activistas argumentan que está justificado causar este alarmismo, porque es la única forma en que la gente afronte los futuros riesgos. Se han autoconvencido de que al final justifica todo esto el alarmismo, y podrá funcionar a corto plazo, pero gritar muchas veces que viene el lobo puede poner en peligro la credibilidad y la reputación de los climatólogos serios y el movimiento en su conjunto. Con un problema tan importante como el cambio climático, no se puede permitir que esto suceda. Exagerar el papel del cambio climático, dejando de lado otros temas como la guerra, la pobreza, la inmigración, significa que las otras causas principales de estos problemas mundiales son pasadas por alto, obstaculizando nuestra capacidad de tomar medidas para frenarlo. No es para nada conveniente arribar a un escenario en el que nadie escuche, ya que sin confianza no hay nada. Estaríamos perdidos. Los profesionales que se dedican a estudiar seriamente el cambio climático tienen que seguir preocupándose por el problema y evitar convertirse en víctima de sus propios mensajes frustrantes y alarmantes. Y esto sucede con algunos otros temas de índole de justicia social. Exponernos a una constante visión del mundo excesivamente dramática tiene un impacto directo sobre nuestras mentes y nos hace sentir en una constante crisis y estrés permanente. Caemos presas del miedo y nos hace personas poco empáticas y mucho más ansiosas, incluso llegando a tener consecuencias en nuestra salud física y psicológica. El autor en este punto expone que los 5 problemas reales por los que sí deberíamos preocuparnos son los siguientes. 1. Una pandemia global, que dicho sea de paso, parece que la profetizó el autor. 2. Una crisis financiera, que es muy probable que se aproxime. 3. El de una guerra mundial. 4. El cambio climático. Y 5. La pobreza extrema. Personalmente, el que creo que es más probable que suceda, dado que venimos saliendo de una pandemia, sería el de una debacle financiera a nivel global, debido a que las condiciones están dadas y las burbujas financieras están por estallar. El próximo desplome financiero podrá ser mucho peor que el del 2009 por la crisis hipotecaria en Estados Unidos. No hay manera de hacer un vaticinio exacto, pues hasta los economistas que se aventuran a hacerlo casi siempre se equivocan, ya que el sistema es cada vez más complejo. Rosling hace mucho hincapié al decirnos que no pretende afirmar que no debemos preocuparnos, sino que debemos preocuparnos por las cosas que realmente importan, que son las 5 cosas que acabamos de enumerar. No nos está diciendo que ignoremos los llamamientos a la acción de los activistas. Lo que nos está diciendo es que ignoremos el ruido que hay alrededor de todas esas agendas, que mantengamos la atención en los grandes riesgos globales. No nos está diciendo que no tengamos miedo. Lo que nos está diciendo es que mantengamos la cabeza fría, respaldado por datos y la colaboración internacional necesaria para reducir todos estos riesgos anteriores. Es necesario controlar todos los sesgos y los instintos que hemos descrito anteriormente, pues esto nos ayudará a desarrollar nuestro pensamiento crítico y a no dejarnos llevar por los extremos. Factfulness es reconocer cuando una decisión es urgente y acordarnos que raramente lo es. Hay que insistir en los datos cuidadosamente, los adivinos a un lado, los profetas del desastre igual, y de ahí que también rehuir de las acciones drásticas. Factfulness en la práctica. Poner en práctica el factfulness incluye educar a nuestros hijos en un marco actualizado basado en datos reales, lo cual nos dará la pauta para darles a niños y a jóvenes las herramientas necesarias para no caer en los instintos dramáticos que tanto utilizan los medios y los activistas. Inculcar a los niños el pensamiento crítico para protegerlos de la ignorancia y no dejarse llevar por el mainstream de las modas, con el afán de sentirse aceptados por algún grupo social. Deberíamos enseñarles historia para que vean cómo era la vida antes y no tengan la errónea idea de que no se ha producido ningún avance. Deberíamos enseñarle a las generaciones venideras cómo consumir las noticias y detectar el drama sin estresarse ni desesperarse, pues no corresponde a periodistas y menos activistas ni políticos presentar el mundo tal y como es,
siempre hay una constante competencia por capturar nuestra atención con historias y relatos sumamente dramáticos, centrado más en lo inusual que centrados en cambiar lentamente los patrones. Enseñarle las formas habituales en que los grupos o la gente intentará engañarlos con las cifras. Deberíamos enseñarles que los estereotipos no reflejan la realidad y que son muy engañosos. Y lo más importante de todo, deberíamos enseñar a nuestros hijos humildad y curiosidad, pues la curiosidad es un signo de estar buscando información y de estar abierto a encontrarla. Ok amigos, por fin hemos llegado al final de este largo recorrido y eso que sinteticé lo más importante de este valioso libro, que está lleno de cifras y de buena data. Les invito por favor a que se den una vuelta por la página de Gapminder y revisen detenidamente las fuentes. Les dejaré en la caja de comentarios los links y a dónde se pueden dirigir para ver la data. Y por supuesto, también los exhorto encarecidamente a que apliquen el test de las 13 preguntas sin hacer trampa, para que vean qué tanto andan tan bien o mal en nuestro conocimiento basado en cifras y estadísticas. Créanme que se van a llevar una gran sorpresa. Amigos, si tienen la oportunidad de leer el libro, de verdad que no lo duden, es uno de mis libros favoritos del 2021 y que creo que todos deberíamos de leer, como una herramienta de desarrollo para el pensamiento crítico, pues es urgente que nuestras generaciones venideras y nuestra sociedad en general tengamos un juicio al cual no nos puedan engañar fácilmente y no nos dejemos arrastrar por las modas basadas en buenismos perniciosos. Para mí, como les comento, es una muy buena lectura que hice en el 2021. Lo disfruté bastante, ya que se lee fácil y el estilo de escritura del autor es muy ameno. Recurre a varias vivencias y experiencias muy útiles, que terminan por darnos un marco de comprensión de cada sesgo o de cada instinto. Ok amigos, yo aquí los dejo y me despido, sin antes pedirles que se suscriban al canal y que compartan el video. Ya saben que con esto me ayudará a llegar a más gente en este nuevo proyecto que hago con mucho esmero. Ojalá que este contenido les guste y puedan sacar algo de valor después de regalarme la gentileza de su atención. Nos vemos pronto y verán que el próximo tema que también estaré tratando estará súper chido. Nos vemos y adiós.